Saludos, buenas hermanos, amigos que me están viendo, me están escuchando. Dios les bendiga a todos. Hoy el objetivo principal de este día es orar por República Dominicana sobre sanación, para que el Señor nos sane, nos libre, nos cuide de esa pandemia. Así que en honor a mi país tengo el t-shirt, así que aquí estamos, el pin por igual. Dios le bendiga. Su hermano y amigo Henry Florian. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es: ¿podemos ser santos aquí en la tierra? Vamos todo a Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Oigan, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice la Biblia, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oigan eso, la ley es espiritual, la ley es santa, justa y buena. Y San Juan 4:24 dice que Dios es espiritual. Por ende, la ley de Dios, los 10 mandamientos encontrados en Éxodo, capítulo 20, verso 3 en adelante, es espiritual. En Romanos 7, 14 en adelante hasta el 24, encontramos el clamor desesperado de un hombre que no sabía qué hacer con él. Háblese del apóstol Pablo, porque dentro de él tenía una naturaleza carnal, ¿eh? Y quería hacer las cosas que a Dios le agradaba, pero su naturaleza carnal no se lo permitía. O sea, él tiene una lucha constante entre la naturaleza que Cristo puso en él en el momento de la conversión y la naturaleza pecaminosa que él nació con él. Nosotros tenemos que entender qué pasa con el ser humano en el momento de su conversión. Mira, en el momento de la conversión, Dios pone en cada persona la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, al ser pecadores, ¿eh? Nacimos del pecado de nuestro padre Adán y Eva. Al pecar, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, tendiente al mal. Y por eso vienen los deseos carnales. En el momento que yo no era cristiano, en el momento que yo no llevaba una vida piadosa delante de Dios, una vida de obediencia, dentro de mí solamente habitaban los deseos carnales. No había una lucha constante dentro de mí, pero en el momento de mi conversión, en el momento que Nicodemo se arrepintió, en el momento que Pablo se arrepintió, Dios le puso dentro, en su interior, la naturaleza de Cristo. Y entonces hay una lucha en el interior del apóstol Pablo. Dice, dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Eh? Cristo le dijo en una conversación de noche a Nicodemo en San Juan 3 que era necesario que él naciera de nuevo. Nicodemo le dice que como un hombre viejo va a nacer, va a volver otra vez al vientre de su madre. Pero Jesús le explicó que él necesitaba nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro la palabra conversión y la palabra convicción. Por ejemplo, hoy es lunes, pero mi hijo Enzo me dice que no, que hoy no es lunes, que hoy es domingo. Entonces yo trato de convencer a Enzo de que hoy no es domingo, sino que es lunes. O sea, yo cambié la manera que él pensaba que hoy era domingo siendo lunes. Entonces yo le explico a él, lo trato de convencer para darle a demostrar que hoy es el lunes y no domingo. Entonces yo cambié su manera de pensar. Pero la conversión es diferente. La conversión es cambio de vida. Cambio de vida. Cambio de ser. Dios transforma al ser humano cuando acepta al Señor Jesucristo. Entonces,
nosotros, en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, hay una lucha constante de cosas que a mí me gustan y a Dios no le gusta. Entonces hay una lucha diaria. Cada ser humano en el planeta, en tierra completo, tiene una lucha en su interior en querer servir a Dios y querer servir a los deseos pecaminosos o los deseos carnales. Entonces, si Dios decide, entonces vamos en estos momentos, porque Dios es tan especial que el, el arrepentimiento, según Romanos 3, es Dios que lo pone en el corazón del ser humano. O sea, del ser humano no viene nada bueno. O sea, que el yo sentir arrepentimiento sobre un pecado, el yo sentir tristeza sobre un pecado, no viene de mí, sino que el Espíritu Santo pone eso en mí. Entonces, vamos a analizar algunas vidas en la Biblia, algunas biografías de algunos personajes bíblicos para saber si nosotros podemos ser santos aquí en esta tierra, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿yo puedo ser santo aquí en la tierra? Génesis 6:9, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Decir que no era justo y perfecto entre todo el mundo de su generación no significa que nunca pecó, ya que la Biblia registra en Génesis 6:20 uno de sus pecados. Más bien significa que Noé vivió una vida de obediencia y humildad delante de Dios. Vamos a otra cita. Vamos a otra cita. Vamos a Génesis capítulo 17. Capítulo 17, verso 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham fue un hombre perfecto porque anduvo con Dios. Abraham fue un hombre perfecto porque anduvo con Dios. En la Biblia encontramos la experiencia de David. David, Dios dice que lo llamó conforme a su corazón. ¿Conforme a qué? A su corazón. ¿Te gustaría ser tú como David? Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios lo llamó así, conforme a su corazón? ¿Sabe por qué? Salmo 116:9 dice la razón por la cual Dios lo llamó así. Andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Esa era la obsesión en la vida de David. David caminaba con Dios. David caminaba y andaba con Dios. Tremendo. Noé fue un hombre también que vivió en un mundo lleno de maldad. Los personajes que nosotros ahora mismo mencionamos, David, Noé, Enoch, fueron hombres llamados por Dios perfectos, santos y justos en sus generaciones. ¿Por qué? Porque andaban con Dios. Fueron llamados íntegros, puros, santos, porque andaron con Dios. Ahora yo voy a hacer algunas preguntas y quizá usted tenga la respuesta. ¿Se quedó alguna vez usted tan borracho, que hizo pasar vergüenza a su familia? En el vecindario, alrededor donde usted vive, que todo el mundo lo conoce. ¿Usted quedó tan borracho que hizo pasar vergüenza a su familia? Es más, que hasta se desnudó e hizo pasar vergüenza a su familia. Pregunto yo. Pero Noé lo hizo, dice la Biblia. Y Dios dice que Noé era un hombre justo e íntegro entre sus generaciones. ¿Qué querrá Dios decirme a mí y a usted con esto? ¿Alguno de ustedes ha sido tan cobarde que tuvo miedo de decir que su esposa era su hermana y que era su prima hermana? Abraham lo hizo. Fue ante el rey, ante un rey de una ciudad,
y dijo que Sara no era su esposa, sino que era su prima hermana, porque era hermosa y lo iban a matar los habitantes de la ciudad, por la cual él se inventó esa mentira. Y el rey casi se acuesta con la esposa, la suerte que obtuvo un llamado de parte de Dios para que no le llegase a la mujer ajena. Pero Dios dice que Abraham era perfecto. Yo voy a seguir preguntando. ¿Alguno de ustedes ha matado a alguien? ¿Alguno de ustedes ha tomado a la mujer ajena? ¿Mm? Y adulteró con ella? Eso lo hizo el rey David, que fue un gran guerrero y un gran rey. Y él lo hizo eso, señores. Tomó a la mujer ajena, adulteró y mandó a matar al esposo. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? No, ¿verdad? Quizá no. Pero Dios llama a David conforme al deseo de mi corazón. ¿Qué querrá Dios decirme a mí en su palabra? Evidentemente, en el momento en que David adulteró y se convirtió en asesino, no era un hombre conforme al corazón de Dios en ese momento. En el momento en que Noé hizo pasar vergüenza a su familia, que quedó tan borracho y se desnudó, no era un hombre justo e íntegro entre sus generaciones. En el momento en que Abraham mintió, tampoco era un hombre perfecto y justo y santo entre sus generaciones. Y mintió también. Pero lo que Dios me está tratando de decir es a mí, que no importa cuál sea mi pasado, no importa cuál sea tu pasado, si tú de ese error, de ese pecado te arrepientes y te levantas de nuevo y comienza una vida a caminar con Dios como la tuvieron ellos, que cometieron sus errores y sus pecados y fueron llamados santos por parte de Dios. El mismo el apóstol Pablo llama santos a los colosenses, santo a los filipenses, y ora por los santos de los corintios. O sea, el ser santo no significa que usted no haya pecado. Significa que usted se levantó de su error y de su pecado y continuó, no dándose por vencido, hacia adelante, caminando con Dios, agarrado de la mano de Dios como lo hicieron ellos. Pero ¿qué ocurre? Que al momento que el hombre decide andar con Dios, descubre que hay un gran problema. Descubre que hay cosas que a mí me gustan y a Dios no le gustan. Entonces las cosas que a Dios le gusta que nosotros hagamos, nosotros no las hacemos. Entonces hay un desacuerdo. Entonces entre el ser humano y Dios tiene que haber un acuerdo. Por eso Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Entonces, para nosotros entender, nosotros tenemos que entender que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Dios no arranca la naturaleza pecaminosa, carnal que tenemos en nosotros, sino que la vuelve cadáver, la hace cadáver. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, ¿no verdad? Encontramos que la naturaleza carnal quiere dominar nuestro interior, quiere dominar nuestra vida. Entonces, en ese momento hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, y la naturaleza que Cristo introduce el día que usted se convirtió a él. Entonces, ¿cuál de las dos va a vencer? Si usted tiene dos leones y uno de los leones usted lo pone en el garaje, encerrado, y le echa mucha comida, y al otro león lo pone amarrado en el patio y no le echa mucha comida y no le da nada de comida, y al cabo de un mes usted echándole mucha comida al león que tiene en el garaje y no echándole nada de comida al que tiene amarrado en el patio, y al cabo de un mes usted lo junta a los dos para que peleen, ¿cuál va a vencer? ¿Cuál va a ganar? El más alimentado. Entonces,
¿cuál naturaleza está dominando nuestras vidas? ¿La naturaleza de Cristo o la naturaleza carnal, la cadáver? Entonces, surge la pregunta, ¿cómo se alimentan las naturalezas? ¿Cómo se alimentan la naturaleza? Por los 5 sentidos. Por lo que usted ve, por lo que usted come, por lo que usted oye, por lo que usted palpa y por lo que, ya dijimos, lo que usted come. Nosotros tenemos un mensaje desde 1863, pro salud, que no ponemos en práctica en su 85%. Y ahora el mundo secular, en estos momentos donde la pandemia del COVID-19 está arrasando con la humanidad, lo está sugiriendo, la ciencia médica está sugiriendo el mensaje pro salud que nosotros tenemos de 1863. Hacer ejercicio, los remedios naturales, tomar agua, tomar aire puro, confianza en Dios. Oigan, señores, comer saludable, tomar sol, porque el virus le huye a lo caliente. Increíble. Y nosotros no hacemos caso de tantas verdades que tenemos. Entonces, miren, como la naturaleza se alimentan por los 5 sentidos, por lo que oímos y vemos, en el momento en que yo leo la Biblia, ¿qué naturaleza estoy alimentando? La naturaleza de Cristo. En el momento que yo oro y predico, ¿qué naturaleza yo estoy alimentando? La naturaleza de Cristo. Pero en el momento que yo veo cosas malsanas y leo cosas malsanas que no edifican nada para mi carácter, ni edifican nada para el reino de los cielos, ¿qué naturaleza estoy yo alimentando? La naturaleza carnal, la cadáver. En el momento que yo hago cosas que a Dios no le agradan, ¿qué naturaleza yo estoy alimentando? La naturaleza carnal. Entonces, ¿cuál de las dos naturalezas va a vencer? ¿La de Cristo o la carnal? Entonces, la que más usted alimente, esa va a dominar en su vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el momento, antes de Adán y Eva pecar, el obedecer era tan fácil como el respirar. Para Adán y Eva, antes de pecar, el obedecer era tan fácil como el respirar. Pero después que cayeron en pecado, el desobedecer es tan fácil también como el respirar. Por eso que nosotros tenemos que tener oído abierto. Dejar de vivir una vida pecaminosa y vivir una vida que agrade a Dios. Usted se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a nosotros a vivir con las dos naturalezas? Hasta que Cristo venga. Porque el apóstol Pablo dice, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad cuando Cristo venga. O sea que durante toda su vida que usted vive aquí en el planeta Tierra, va a tener que vivir con las dos naturalezas. Ahora, depende de usted, de su relación con Dios, cuál de las dos naturalezas va a dominar su vida. Vamos todos al libro de los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Y el versículo, déjame ver, el versículo 16 en adelante dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, los deseos del espíritu y los deseos de la carne no se oponen entre sí, no ligan. Por eso es que dice la Biblia, por ejemplo, en un versículo, no unáis en yugo desigual, porque no hay ninguna comunicación entre la luz y la tiniebla, ni entre Satanás y Dios. No hay comunicación, no hay junte, como decimos nosotros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. ¿Escucharon? Envidia, chisme, hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, idolatría, hechicería, inmundicia, lascivia, fornicación. Este mundo está lleno de pecados, señores. Y si nosotros, en la condición que el mundo está ahora mismo, para que todo el mundo se pierda. Entonces estamos llamados, mis hermanos, mi amigo que me está mirando, a vivir una vida que le agrade a Dios. Cristo viene pronto. Quiere encontrar a un pueblo santo y puro. Tú y yo podemos ser llamados santos aquí en la tierra cuando aprendemos a caminar con Dios. Podemos ser santos y puros. Entonces, dice el versículo acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, oigan, no heredarán el reino de Dios. Tremendo. Lo dice la palabra de Dios, Gálatas 5:21. Los que practican los de esos carnales que ya acabo de mencionar, no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, aquí está la otra cara de la moneda. Más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted nunca va a escuchar ni va a leer en la Biblia: no ame, no tenga mansedumbre, no tenga paciencia, no tenga ira. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es mi deseo que nosotros en este día podamos comprender que solamente en Cristo podemos vivir una vida victoriosa, que solamente en Cristo podemos vivir una vida que agrade a Dios. Concluyo con la vida de Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús. Nicodemo fue a Jesús. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para él poder entrar al reino de los cielos. Había que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo en ese momento no se convirtió. No. Él fue a Juan, el discípulo amado, y le contó esa entrevista que él tuvo aquella noche con el Salvador. En el momento de Cristo ascender, que dejó su iglesia establecida aquí en la tierra, los judíos y los dirigentes religiosos de la época de los discípulos, de los apóstoles, esperaban que la iglesia de Cristo desapareciera. Sin embargo, Nicodemo apareció y ofreció toda su riqueza que él tenía para el humilde pueblo de Dios. Para el humilde pueblo de Dios, para sostener la iglesia de ese entonces. Dice el deseo de toda la gente que murió pobre en los bienes temporales de este mundo, pero rico para el reino de los cielos. Aquella linda entrevista que tuvo Nicodemo, Cristo también la quiere tener contigo y conmigo para poder nacer de nuevo y entrar al reino de los cielos. Se despide su amigo y su hermano Henry Florian. Que Dios le bendiga.